Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, hoy vamos a resolver un par de ejercicios de capacitores, ver la parte de energía almacenada en los capacitores y prácticamente eso es como lo que nos faltaba de este tema. ¿Ok? Entonces, acá les estaba hablando antes de iniciar la grabación que ahí una compañera sugirió que mejor se los explique y tiene razón, se los explique dentro de la grabación y es con respecto a la parte de aprendizaje continuo. Ya ahí ustedes les respondieron o les revisaron la primera tarea y con base en esa tarea van a hacer entonces este trabajo. Acá vienen en la parte de evaluaciones de esta semana, semana 7, qué es lo que tienen que hacer para eso. Entonces aquí están las instrucciones y lo que les estaba hablando es que lo que van a hacer es como un pequeño ensayo de una página, ¿verdad? Como aproximadamente. Y van a tratar estos temas. ¿Ok? El asunto de estos temas, ¿verdad? No es agarrar y decir ¿cómo es que se llama? Responder esto como si fuera un cuestionario, ¿verdad? No, ni tampoco es que den las preguntas totalmente así al punto, sino que sea una reflexión al respecto de lo que ustedes habían entregado. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Lo que no se debe hacer es que, por ejemplo, ¿cuáles fueron las mayores dificultades que se me presentaron al realizar la primera tarea? Ok, que ustedes nada más respondan la matemática. ¿Cómo lo resolví? Con libros de cálculo. ¿Qué oportunidades de mejora detecté? Ok, etcétera, ¿verdad? La idea no es que hagan eso. Sí, Luis Carlos. Profe, es que resulta que, por ejemplo, el aprendizaje continuo que hacemos en cursos de mate y así, tiene que ver con la nota que usted sacó en el quiz. Ajá, Entonces, si usted saca 100, ya no lo tiene que hacer. En caso de que uno se haya sacado 100 en esto, igual lo tiene que hacer. igual. Ah, ok. Sí, porque la idea de esto, de aprendizaje continuo, o esto acá es, ¿verdad? Que haga una retrospectiva de cómo va usted con respecto a esos temas, ¿verdad? No es solamente si lo sacaron bien o si lo sacaron mal, sino acá, por eso ustedes ven que, ¿cómo es que se llama? Esta parte es lo que no sería, ¿verdad? Ustedes nada más indican, me saqué un 100, entonces no cometí ningún error. ¿Ok? De acuerdo, profe. Por eso es por lo que viene aquí, cómo implementé las mejoras o cómo voy a implementar mejoras que se ha descubierto de mi proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, la idea es, con estas preguntas, que ustedes se conozcan a ustedes mismos y expresen eso en esta parte de aprendizaje continuo. ¿Ya? Sí, profe. Entonces, sí, sí ve como que, aunque se haya sacado un 100, digamos, sí se puede realizar esta parte. Entonces, ahí para que, Los tres. perdón, Mónica. Mónica, ¿dijo algo? Ok.
Bueno, entonces eso para que lo tengan ahí presente y podamos ver un poco esas cuestiones. Profe, ¿y cuándo se entrega el aprendizaje continuo? El aprendizaje continuo, no decía ahí. Ajá. Aquí la fecha límite de entrega es el 1 de abril a las 16:30. Nos estamos hablando que es el viernes de la otra semana. ¿Ya? Yo esperaría que esto de aprendizaje continuo no les conlleve mucho tiempo para hacerlo, ¿verdad? La idea es, como les digo, más que ver los errores o esas cosas, es ver una retrospectiva de lo que ustedes están haciendo en el curso y, ¿verdad? Ver si lo están haciendo bien, ir aplicando esas dinámicas para lo siguiente. Si están haciendo algo mal, entonces poder irlo corrigiendo desde ahorita. Igual, si alguien está teniendo dificultades o algo, ahí nos podemos reunir en una sesión de Zoom y podemos visualizar un poco esas inquietudes o esas consultas que tengan. Ok, podríamos hablar un poco con Profe, respecto a... Ajá. yo tenía una duda porque ahí en formato dice que hay que tener la portada, la reflexión y la corrección de un inciso, pero no sé si era que nada más hay que hacer ese ensayo en prosa o si hay que corregir algo que tuviéramos mal. En la parte como de rúbrica, creo que es donde evalúan, que dice Ajá. formato. Portada, reflexión y corrección de un inciso. Ok, lo de la corrección de un inciso es esta última parte. Ok, Si tienen un 100, ustedes ponen, no tengo nada que corregir. Nada más escriben eso en el ensayo y listo. ok, Ujú. gracias. Entonces, eso es lo que yo me fijaría en ese sentido. Digamos, si tuvieran un 100, entonces ya eso se lo paso, se lo doy. Ajá, Andreina. Pero entonces, digamos, como para quedar claro, simplemente es como hacer un ensayo que vaya respondiendo en prosa a todo eso. Correcto. Esa es un poco Gracias. esa es la idea general. No es un ensayo largo, tampoco. Si ustedes ven, digamos, es de una página, a lo mucho, ¿verdad? Ahí es como ir escribiendo y ver una retrospectiva de lo que ustedes van haciendo. Ujú. ¿Alguien más con dudas al respecto? Igual, si tienen dudas, ahí me pueden escribir en el WhatsApp y ahí Profe, lo yo tengo una duda estaríamos. muy rápida. Bueno, no sé Ajá, si la Pedro. dijeron ahorita que, yo no sé si la dijeron ahorita que estabas explicando esta cuestión de Sí, esta ahí, actividad. ahí vi que tuvo problemas de Sí, ingresar. tuve problemillas, la compu que me está dando lata, pero bueno. Lo que te iba a preguntar es si es necesario, si tiene que ser a mano o si se puede hacer en Word. Es esta cuestión de esta paginita, de este parrafito. Aquí dice una Dicen prosa nada reflexión. más, entonces Sí, como yo o quieran. sea, te iba a preguntar por aquello, pero como yo lo leí, solo dicen prosa, entonces yo asumo que Si cualquiera lo de las dos quieren, opciones. sí. Sí es importante que me lo entreguen en PDF. Eso sí, Ah, porque sí, por eso sí. ejemplo yo digamos, cuando abro algún documento, cuando estoy revisando esta parte, digamos, yo lo que hago es, no lo descargo, sino que simplemente lo abro y me lo abro en una nueva pestaña si está en PDF. Entonces lo puedo leer rápidamente, puedo visualizar también la nota que obtuvieron en la tarea y de una vez voy poniendo la nota. Entonces eso realmente, digamos, agiliza bastante. Y de ahí, como son 45 documentos que tengo que estar abriendo,
a veces guardarlo, después abrirlo, mientras se abre el programa, etcétera. Ese proceso a veces es muy lento. Entonces sí les agradezco bastante que todo lo que entreguen sí sea en formato PDF para poder revisar los documentos, ¿verdad? Un poco más ágilmente. Igual, digamos, cuando son tareas o cosas así, ustedes ya vieron en el primer, ¿cómo es que se llama? En la primera parte del proyecto, que yo les estoy anotando, estoy corrigiendo y estoy viendo cosas y no quiero que se altere, digamos, el documento como tal. Entonces, para poder hacer correcciones sobre el documento sin que éste se modifique, lo mejor es en PDF. ¿Ok? Entonces, por eso sí les pido que todos los documentos los entreguen de esa manera. Sí. Bueno, entonces, vamos de una vez a ver un poquito lo que habíamos visto. No sé si hay alguna duda final o algo así. Si no, vamos a lo siguiente, así una recapitulación, como tienen quiz, ¿verdad? Entonces, hacer una recapitulación bastante rápida de las cosas. Voy a quitar el video más que todo para que no me esté afectando. Entonces, bueno, la capacitancia es la capacidad para almacenar energía, ¿verdad? Que tiene un capacitor. Y la energía se estaría almacenando entonces en la parte del campo eléctrico. ¿Ok? Recordar siempre que la carga que tenemos en una de estas es igual a la carga negativa que está en el otro extremo. Y que la capacitancia se definía como la carga por potencial que tengamos en el aparato este. ¿Se acuerdan de eso? Compañeros, compañeras. Los capacitancias se dan en faradios, ¿verdad? Serían Coulomb cuadrado por metro. Coulomb cuadrado por Julio. Después tenemos que los capacitores, no importa si es de placas paralelas, está dado, ¿verdad? Aunque depende de la carga y de la diferencia de potencial, estas van a estar entonces relacionadas entre sí. Entre más carga, más diferencia de potencial o viceversa. Entre más diferencia de potencial yo le ponga entre las placas, mayor carga se va a acumular. Por eso es independiente de la carga y es independiente del voltaje. Solo depende de factores geométricos y de los materiales que nosotros metamos en el interior del capacitor. ¿Se acuerdan de eso? Compañeros, compañeras. Gente, se los había dejado de tarea, que calcularan la capacitancia de un capacitor esférico, sacándolo a partir de la ley de Gauss, ¿verdad? Y teníamos también la capacitancia de un capacitor de cilíndrico en este caso. ¿Ok? Habíamos visto después
que si le agregamos un dieléctrico, va a depender cómo lo agreguemos, y así vamos a tener diferencia ya sea en voltaje o en la cantidad de carga, ¿verdad? Si yo tengo acá un capacitor conectado, ¿ok? Noten aquí la diferencia, que las dos placas son de diferente tamaño. Eso va a implicar entonces que ahí estamos hablando de una fuente de poder. Y si son del mismo tamaño, estamos hablando de un capacitor. Con respecto a lo que les había dicho, si yo le agrego el dieléctrico con el capacitor conectado, ¿verdad? Entonces, el potencial va a seguir siendo el mismo que el de la fuente. Por lo tanto, como la capacitancia es igual a carga entre potencial, si el potencial permanece constante, la capacitancia nueva va a ser la constante dieléctrica multiplicado por la capacitancia en el vacío. Entonces, la capacitancia va a aumentar. Por lo tanto, la carga tiene que aumentar en un factor igual a la constante dieléctrica. ¿Se acuerdan de esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Vean que esto es lo que, por eso estoy hablando muy rápido y les estoy dando un poco la perspectiva de esto. Igual, ¿verdad? Si nosotros aquí desconectamos cargamos el capacitor primero, lo desconectamos y le agregamos el dieléctrico después de haberlo desconectado, entonces ahí yo no puedo, por ley de conservación de la carga, ¿verdad? No puedo crear cargas de la nada. Entonces, en ese caso, la carga permanece constante, que este es el ejemplo que estaba dando el libro. Y si la carga permanece constante, entonces, como la capacitancia aumenta y la diferencia de potencial está disminuyendo, entonces significa que el nuevo potencial va a tener que disminuir en proporción a la constante dieléctrica que estamos agregando. ¿Ok? Acá, bueno, les había puesto esto de la ley de Gauss para cuando tenemos dieléctricos, y ahí les había dicho un poco para qué servía el dieléctrico. Y esto, la ruptura del dieléctrico, es cuando metemos una diferencia de potencial mucho mayor a la que el dieléctrico pueda resistir. Entonces, ahí permite el paso de electrones de una placa a otra. Si no tenemos una diferencia de potencial mayor a esa ruptura del dieléctrico, entonces entonces no tendríamos ese paso de partículas a través del capacitor. ¿Ok? Después de eso, con respecto a la clase pasada, les expliqué cómo calcular la capacitancia para capacitores en serie y la característica principal. Bueno, cuando tenemos dos capacitores en serie, vamos a tener un capacitor junto al otro, seguidos uno del otro. Por lo tanto, digamos, esta placa se va a cargar trayendo los electrones
¿verdad? Que hay ahí. Y esos podría verse como un efecto de polarización, ¿verdad? De esa sección interna que está ahí. Entonces, las cargas de ambos capacitores son la misma. ¿Qué no sería un capacitor en serie? Bueno, si eso está conectado así, y yo aquí le conecto un cable y aquí sigo conectando capacitores. ¿Okay? Por ejemplo, esto así, ya no podríamos ver que estos dos están conectados en serie. Esto ya no sería una conexión en serie. ¿Ok? Tenemos que tenerlo en el mismo hilo de cable, uno junto al otro. ¿Está claro? Entonces, cuando tenemos los capacitores en serie, lo que hacemos es sumar los inversos de los capacitores. Van a haber algunos capacitores que no están ni en serie ni en paralelo, ¿verdad? Ahí eso no los vamos a trabajar dentro del curso. Los que han llevado circuitos pueden verlo como circuitos estrella o circuitos delta, ¿verdad? Como para que lo tengan en cuenta. Ahora, los capacitores en paralelo, la principal característica es que como todo esto son conductores, entonces vamos a tener la misma diferencia de potencial en cada uno de los capacitores. Y como la diferencia de potencial es la misma, entonces al hacer las ecuaciones vemos que un capacitor equivalente, llamamos capacitor equivalente a aquel capacitor que cumple las mismas propiedades del capacitor individual. Del conjunto de capacitores individuales que tenemos en el circuito. Ok, entonces si queremos encontrar ese capacitor equivalente sería la suma de dos capacitores por separado. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo vamos hasta acá? Compañeros, compañeras. Ok. Si ahí les hablé bastante rápido, entonces ahorita vamos a hacer ejemplos de capacitores y nada más lo que sí quería que trabajáramos en 2 minutos es cómo encontrar la energía almacenada en los capacitores. Entonces, cuando nosotros tenemos los capacitores, recuerden ustedes que el potencial se define como la carga que tengo en los capacitores dividido entre la capacitancia. Y la capacitancia es una constante. Entonces, si yo quiero ver el trabajo, recuerden ustedes que el trabajo neto o el trabajo para fuerzas conservativas, ¿verdad? En el caso de la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa, entonces el trabajo es igual a menos el cambio en la energía potencial. De ahí que nosotros podemos relacionar el trabajo con la energía potencial. Por lo tanto, como el trabajo, vamos de una vez a la energía potencial, que la energía potencial yo la puedo definir entonces como la diferencia de potencial multiplicada por la carga. ¿Ok? Que esto yo lo puedo definir así. Por lo tanto, como la energía potencial es igual al potencial multiplicado por la carga, este potencial yo dije que es la carga almacenada entre la capacitancia. De aquí, entonces, podríamos ver
que la capacitancia al ser constante puede salir del integral. Entonces sería la carga total almacenada por el diferencial de carga integrado de 0 a Q. De 0 a la carga total. De ahí que eso me va a quedar entonces la carga que tenga el capacitor dividido entre 2C. O carga al cuadrado dividido entre 2C. ¿Ok? Pero ¿qué habíamos dicho? ¿Quién es Q entre C? Si yo agarro uno de esos dos entre C, ¿quién es carga entre capacitancia? Compañeros, compañeras. El potencial. El potencial. Entonces yo lo puedo ver como un medio de la carga por el potencial. Y de esa manera obtengo cuánta energía está almacenada. Esta es la que a mí más me gusta usar porque es la más simple, ¿verdad? No tengo que elevar al cuadrado ni nada por el estilo. O también yo puedo cambiar la capacitancia y verla como carga entre potencial. Perdón. Yo puedo cambiar la carga y la carga la puedo ver como V por C. Entonces, si yo meto eso en esta ecuación, vean que nos va a quedar V cuadrado, C cuadrado entre C. Que eso va a ser un medio de la capacitancia por el potencial al cuadrado, ¿verdad? O la que tenemos actualmente. Entonces, con cualquiera de las tres fórmulas, llegamos a lo mismo. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Está claro? Ok. Aquí hay algo importante. Y esto lo vamos a descubrir haciendo este ejercicio. En los ejercicios, por lo general, cuando nosotros tenemos una cantidad grande de capacitores, por lo general uno puede ir disminuyendo un poco esas cosas para que podamos tener una capacitancia equivalente de una manera más sencilla. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, por ejemplo, de acá, de A a B, tenemos 5 capacitores conectados. Ahí nosotros podemos ir observando los diferentes capacitores e ir identificando series y paralelos. Y vamos encontrando capacitancias equivalentes. Por ejemplo, vean ustedes que estos dos de acá, si yo los saco, ¿esos cómo estarían conectados? En serie. Esos estarían conectados en serie. Entonces, si yo quiero encontrar la capacitancia equivalente entre ellos dos, sería 1 entre la capacitancia 1 más 1 entre la capacitancia 2. Esto elevado a la menos 1. ¿Ok? Entonces, 1 entre 12 más 1 entre 6, ¿cuánto da? Compañeros, compañeras. Elevado a la menos 1, ¿cuánto les da?
mí me está dando 4 microfaradios. ¿Lo vieron? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Ok, excelente. Ahora, yo puedo volver a hacer el dibujito. ¿Ok? Pero ya no voy a colocar los dos que acabo de poner, sino en lugar de esos dos, yo los sustituyo por un nuevo capacitor equivalente. ¿Ok? Entonces, si lo vemos así, ¿qué capacitores pueden observar ustedes ahí? ¿Qué otra cosa pueden observar? Y, profe, en este caso no se aplicaría el mismo proceso para el de 11 microfaradios y 9 microfaradios. ¿Qué les dije en el de 11 y 9? Que ya no es en serie. Que estos dos no pueden estar en serie. ¿Por qué? Porque vean que tengo este cable aquí en medio de ellos dos. ¿Lo ve, compañero? Sí, profe. Profe, entonces en este caso sería más bien en paralelo esos 3 capacitores que quedaron. Correcto. Eso sí es cierto. Entonces yo podría agarrar y estos 3 que quedan acá, estos 3 están en serie. Perdón, están en paralelo. ¿Y cómo se suman los capacitores en paralelo? Sería la suma algebraica de esos capacitores. 3 más 11 más 4. 18 microfaradios. Correcto, 18 microfaradios. ¿Les quedó claro? Entonces ahora te quedan 2 capacitores en serie, por decirlo así. Excelente. Entonces me queda en serie el de 18 y el de 9. Y vuelvo a aplicar la misma formulita. Entonces, 18, 1 sobre 18 más 1 sobre 9. A mí me dio 6 microfaradios, profe. Eso va a dar 6 microfaradios. Entonces tenemos que la capacitancia equivalente es igual a 6 microfaradios. ¿Cómo vieron esto? Muy complicado. Está sencillo, la verdad. Está sencillo. Ok, nada más es cuidado a la hora de observar capacitores en serie o en paralelo. Ok. Y eso tienen que irlo haciendo. Ahora. Lo borré y quería mostrarles algo. Una cosa más antes de
pasar de esto. Si ustedes ven, ¿qué pasa con las capacitancias equivalentes? Yo tengo dos capacitores en serie. ¿Cómo va a ser siempre su capacitancia equivalente? Menor. Menor al más pequeño de esos capacitores. Menor o igual. Igual se puede dar, digamos, si yo tengo un capacitor, ya dos capacitores exactamente iguales. Ah, no. No, siempre va a ser menor. Si yo tengo capacitores exactamente iguales, no, siempre va a ser menor. Mentira. ¿Y qué pasa con la capacitancia de los capacitores en paralelo? Siempre va a ser Mayor. mayor a cualquiera de sus capacitores. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Y por acá, yo había generado este documento. No sé si quieren que se los pase. Nada más que, bueno. No. No puedo verlo con esto. Voy a hacer una cosa. Bueno, voy a quitar la parte de participantes y la parte del chat. Si me tienen que hablar, bueno, ahí lo logro ver un poquitito en la pantalla. Entonces quería que hiciéramos un ejercicio en el cual encontremos energías y encontremos cosas y veamos algunas características de esas energías. Y de los potenciales que va a tener cada uno de los capacitores y cosas por el estilo. ¿Les parece? Sí. En parte, digamos, eso era un poco lo que quería ir comentándoles o ir haciendo aquí al respecto. Como para que tengan, digamos, un poquito más de insumos con este otro ejercicio. Ok, entonces vamos a lo siguiente. Cuando nos presentan el problema, aquí tenemos 4 capacitores con estas capacitancias. Ok, llamamos C1, C2, C3, C4. Yo en lo personal, como vamos a encontrar capacitancias equivalentes parciales, por ejemplo, C3 y C4, etcétera, entonces lo mejor es hacer una tablita. Como lo están llevando el curso de manera virtual, en Excel queda excelente para poder hacer las operaciones y poder ir haciendo todas las cosas. Entonces aquí yo ya pasé en mi tablita, puse cada uno de los capacitores, los valores que tienen de capacitancia. Noten bien que aquí estoy poniendo las unidades en las que nos van a quedar las cosas. ¿Sí? Compañeros, compañeras. Entonces, como voy a hacer capacitancias equivalentes y si nombro los capacitores es mucho más fácil para yo tener ese orden. Acá, vean ustedes que digamos C3 y C4, esos dos capacitores están en paralelo.
porque sus terminales están conectadas entre sí. Yo puedo ver aquí sus conexiones. Ok, si tienen ambas conexiones ahí, puedo decir que están en paralelo. Y esa es una capacitancia equivalente parcial a todo el circuito, ¿verdad? No la capacitancia equivalente total. Entonces, yo voy a llamar mi capacitor C34 a ese capacitor equivalente, que sería la unión del capacitor 3 con el capacitor 4. Igual el C134, que sería el 1 con el 3 y el 4. Y finalmente la capacitancia equivalente. ¿Ok? ¿Estamos, compañeros, compañeras? ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo encontramos la capacitancia equivalente 3,4? Sería la suma de los inversos del 3 y del 4. Eso elevado a la menos 1. ¿Cierto? Profe, Ujú. ¿no es que están en paralelo? Ay, sí. Sería sumar Sí, capacitancia sí, nada sí, más. sí, sí, sí. Ay. O sea, estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando en el siguiente. Ok. Ahora, el C134 sí sería lo que les estaba diciendo. El 3,4 con el 1. Eso elevado a la menos 1. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Y ahora, si quitamos todos estos capacitores, estos de acá, y ponemos un solo capacitor, vean ustedes que ese capacitor va a estar conectado con las mismas patillas que el capacitor 2. Entonces, estarían en paralelo. Por lo tanto, la capacitancia equivalente sería la suma del C134 con el capacitor 2. ¿Cierto? Ok. Ahora nos dicen que el potencial que tenemos en el circuito es de 10,3 voltios. Entonces, como esa es la diferencia de potencial que hay en la fuente, va a ser exactamente la misma diferencia de potencial que tengo en el capacitor equivalente. De ahí que escribo en el capacitor equivalente la diferencia de potencial de 10,3. Ahora, si el C134 está en paralelo con el C1, ¿qué significa eso? Compañeros, compañeras, según lo que les dije.
con respecto a la diferencia de potencial. La diferencia de potencial en esos capacitores es la misma que la de la fuente. ¿Está claro? Profe, creo que sería el C2, ¿no? Ay, sí, el C2. No el C1, sí. No sé por qué estoy ando con la cabeza en otro lado. Entonces el C2 con esos otros. Ahora, ¿cómo encontramos la carga? Sabemos que la capacitancia es igual a la carga entre la diferencia de potencial. Entonces la carga sería la multiplicación de la capacitancia por el potencial. Por lo tanto, este sería igual a la multiplicación de la capacitancia con el potencial. ¿Siguen? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. De momento hacer, sí, profe. ¿Y la energía, cómo la encontramos? Como la diferencia de potencial, ¿verdad? Aquí yo le puse voltaje, ¿verdad? Que yo les había hablado la vez pasada que eso está incorrecto, pero es lo que más se escucha en la calle y es la forma en que uno lo tiene metido en el cerebro. ¿Cierto? Entonces sabemos que es igual a un medio de C por V. De Q por V. Según lo que acabamos de ver. Ahora bien, vamos a irnos para atrás. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo encontrar la información de C1? Yo sé que C1 y C34 están en paralelo. Perdón, están en serie. C1 y C34 están en serie. Sí. Entonces, si están en serie, ¿qué comparten? Compañeros, compañeras. C1 y La carga, profe. comparten la carga. Entonces va a ser igual a la carga del capacitor equivalente. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo se sacaba la energía? A la energía yo estoy usando la fórmula de que la energía potencial almacenada es igual a un medio de Q por V. Ah, ok, sí la tenía apuntada bien, entonces. Gracias, profe. O también lo podríamos sacar como un medio de Q al cuadrado entre C. O un medio de Q al cuadrado por V. Perdón, de V al cuadrado por C. No sé por qué hoy estoy con la mente. Tengo varias cosillas en la mente, entonces por eso es por lo que estoy
digamos, no estoy totalmente concentrado. Estoy pensando en algunas cosillas. Sí. Con cualquiera de esas fórmulas lo pueden sacar. Les tiene que dar exactamente lo mismo. Ahora, habíamos dicho entonces que la carga en el C34 es igual que la carga en el 1. ¿Ok? Y si tenemos la capacitancia y tenemos la carga, ¿cuál sería la diferencia de potencial? Carga entre capacitancia. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Está claro? Y ahora, ¿qué sabemos de C3 y C4? ¿Qué sabemos de C3 y C4? Tienen mismo voltaje. Tienen el mismo voltaje. Y es el mismo que el de su equivalente. Y ahora, para calcular S, sería, para calcular la carga, sería multiplicar la capacitancia por multiplicar la capacitancia por el voltaje. Sí. ¿Ok? Y vamos a ir, aquí voy a ver un par de cositas. Primero, vean ustedes que la carga en C3 y C4, si yo la sumo, ¿cuánto me tiene que dar esa suma? Compañeros, compañeras. Tendría que darle la misma carga de C34. Correcto. Y vean ustedes que ahí está dándome esta información Excel. ¿Y qué pasa si yo sumo el voltaje, vamos a ver, el voltaje C34 con el C1? Si yo sumo C34 con C1, ¿qué me tiene que dar? C2. ¿No? C134. C134. ¿Ok? Y finalmente, ¿qué pasa si yo sumo la energía del C1 con la del C3 y con la del C4? Igual yo sumo- C134. Exacto. No importa. Ya, la energía no va a importar si están en serie o están en paralelo. El equivalente siempre va a tener la misma energía de ellos. Entonces, si yo sumo el C1, 2, 3, 4, me va a dar la energía total almacenada. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. ¿Está claro?
No, más o menos. ¿Qué les pareció el ejercicio? Ese truquito del Excel está buenísimo. Sí. No lo habían hecho así. Voy a guardarlo en física 2. Ah, no. Es que. Ok. Y aquí está este otro ejercicio. No sé si quieren que se los deje, les subo esto para que lo trabajen un poco. Porfa, profe. Ok, digamos, eh, aquí yo coloqué, digamos, la información y ustedes pueden ir calculando el resto de las cosas. O si quieren que lo hagamos aquí rápidamente. Ya les dije que nada más les iba a dar 1 hora. Por eso es por lo que ajusté el tiempo, digamos, para que lo viéramos en 1 hora todas las cosas. Si ustedes quieren que hagamos este otro ejercicio, lo podemos hacer. Tenemos un receso o si quieren, les subo este documento al TEC Digital y, y se los dejo para que ustedes lo trabajen. Y ahí observando las energías, entonces ya pueden saber si lo que hicieron está bien o mal. ¿Qué prefieren? Porque yo prefiero que lo deje tarea. Así practicamos. Ok, se los dejo de tarea. De acuerdo. Entonces, Y se podría revisar el viernes, profe. ok, o hagamos una cosa. Voy a guardarlo. Ya lo guardé ahí. Voy a guardarlo nuevamente y le voy a poner revisado. Voy a hacerlo ahorita en 2 minutos. Lo guardo 2 documentos, entonces les subo los 2 documentos al TEC Digital. Uno con eso revisado y el otro ya con el ejercicio hecho y el otro con el ejercicio en blanco para que si lo quieren revisar lo puedan tener ahí listo. Sí, mejor, profe. Mejor. Porque acuérdense que de capacitores, que digamos el quiz que vamos a hacer, viene la parte de capacitores, por eso les hice un repaso general, y la parte de potencial. No sé si tienen alguna duda potencial que quieran aclarar. Ok. Entonces, si no tienen dudas, voy despidiéndome de los que están viendo el video.